Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenos días para otros, espero se encuentren muy bien. Edinson Guanche por acá el día de hoy para hablar un poco sobre licuación de suelos y algo que puede traer un poco de polémica, diseño de cimentaciones en suelo potencialmente licuable. Y digo que puede traer polémicas porque simplemente existen normativas que nos dan fuertes restricciones al diseño de cimentaciones en suelos potencialmente licuables. En realidad existen restricciones bastante fuertes con el caso de cimentaciones superficiales, a menos que se efectúe una técnica de mejoramiento. Y cuando hablamos de cimentaciones profundas, actualmente existe importante cantidad de investigación en curso que nos van a permitir incluso diseñar pilotes desde el punto de vista geotécnico, desde el punto de vista estructural, ante este fenómeno que probablemente muchos de ustedes ya conozcan. El día de hoy vamos a tratar un poco de organizar lo que es la idea principal del fenómeno de licuación, qué es lo que ocurre con esto a nivel de acción, a nivel de normativa, cuál es el método más común, el que típicamente podemos conseguir en la práctica para evidenciar un fenómeno de licuación, cuáles son esas recomendaciones que podemos seguir para diseño de cimentación. Incluso les mostraré unos extractos de un estudio técnico real, de un proyecto real donde se dan recomendaciones típicas para suelos potencialmente licuables y bueno, a partir de allí vamos a poder tener una idea un poco más amplia de lo que significa la licuación de suelo. ¿Okay? Entonces, bueno, como les decía, mi nombre es Edinson Guanches y me dedico al área de diseño geotécnico, al área de diseño estructural de cimentaciones, elementos de contención lateral, en el área de puentes y en lo personal, bueno, por lo general estoy más involucrado a proyectos de infraestructura donde existe una evidencia clara de lo que es el fenómeno de interacción sobre la estructura, tanto desde el punto de vista pseudostático como desde el punto de vista dinámico. ¿Okay? Muy bien. Esta es una lámina que van a conseguir en muchas de mis presentaciones porque en lo personal siempre me gusta hablar del estudio geotécnico, conocido tradicionalmente como estudio de suelos, y es que este es un documento que para mí es la clave de la solución a muchos problemas, así como es la clave para evitar muchos problemas que ocurren en obra, que ocurren desde el punto de vista de diseño, incluso hasta desde el punto de vista de inspección, incluso desde el punto de vista económico, por lo que para mí es reglamentario tener el adecuado estudio geotécnico en cualquier proyecto de edificación. Y siempre me gusta mencionarlo porque no es cosa fácil hablar de tener un estudio geotécnico adecuado, lo sé. Pero así como digo esto, también digo que hay un problema muy serio en la práctica y es que queremos pagar cualquier cosa por un estudio de suelo o en muchos casos, mira, ubícame el más económico, por favor. Entonces, bueno, como quien dice, todo tiene su consecuencia y esto trae una cantidad de problemas importantes. El día de hoy simplemente quiero mostrarle esta lámina porque en esta lámina yo menciono acá en el punto 10 que uno de los aspectos que debe incluir el estudio técnico es la evaluación del potencial de licuación, la expansividad, potencial de colapso y otros mecanismos de sismoamenaza que pueden ocurrir en un terreno en particular. ¿Okay? De manera entonces que el día de hoy nos vamos a concentrar en el área de potencial de licuación. Y para hablar de potencial de licuación, primero hay que entender un poco qué es la sismogeotecnia. La sismogeotecnia es una ciencia que es relativamente nueva y siempre aclaro que sí, es una ciencia que puede tener algo así como unos 30, 40 años y a algunas personas esto les parece un poco chistoso, pero dice, ¿cómo que nuevo? Si tiene 30, 40 años, sí, pero es que la ciencia que utilizamos para diseñar estructuras, sus raíces vienen de la época de los romanos y de los egipcios, por lo que hablar de geotecnia, hablar de sismogeotecnia es algo bastante nuevo. ¿Okay? De manera entonces que cuando hablamos de ingeniería geotécnica nos vamos a involucrar con el diseño y construcción de proyectos en el que estamos lidiando con sismos o terremotos. ¿Okay? Aquí vamos a vincularnos con la geología, con la sismología, la ingeniería sísmica y la ingeniería estructural. Fíjense, todo mezclado, todo junto en un único proyecto. ¿Por qué? Porque, y esto lo he dicho en muchos seminarios, quienes han asistido a seminarios de este tipo anteriormente sabrán que yo tengo un problema muy serio con el divorcio que existe entre la ingeniería geotécnica y la ingeniería estructural y en estos seminarios hago mucho hincapié de lo que es la vinculación de todas estas áreas porque nuestros edificios no flotan, no levitan,
no están encima del suelo 5 o 10 centímetros, ellos están totalmente conectados al terreno y así como decimos que la cimentación se encarga de transferir la carga al terreno, hay que decir que de igual forma es el mecanismo de unión entre el edificio y el terreno, por lo tanto, todo lo que ocurre en el terreno lo percibe el edificio a través de un componente que llamamos cimentación. ¿Okay? De por sí, por eso, tradicionalmente deberíamos hablar del sistema suelo-cimentación. No deberíamos hablar de las cimentaciones o de las fundaciones. Deberíamos hablar del sistema suelo-cimentación, porque es la interacción del cimiento con el terreno el que me determina la respuesta de la infraestructura. Cuando hablamos de sismogeotecnia, vamos a estudiar cosas como lo que es hacer exploración e investigación de sitios, ya entendiendo que va a haber un mecanismo de amenaza sísmica en el terreno. Vamos a analizar esfuerzos totales y esfuerzos efectivos ante el componente sísmico. ¿Qué ocurre con las aceleraciones del terreno? Esa aceleración del terreno será la misma en superficie, a una profundidad determinada, a la mitad de la profundidad de la cimentación. Esto es interesante. ¿Qué ocurre con la licuación del terreno? Fíjense que es una subárea bastante importante de lo que es la ingeniería sismogeotécnica. Vamos a revisar la estabilidad de taludes con acción sísmica y en taludes también podemos tener fenómenos de licuación de igual manera. Vamos a analizar asentamientos que se producen no solo por cargas estáticas o pseudoestáticas, sino de igual manera por acción sísmica. Vamos a calcular los efectos de sismos y terremotos en elementos de contención, cuáles son las alternativas para poder sobrellevar estos fenómenos y entender la interacción sobre la estructura desde el punto de vista estático o pseudoestático desde el punto de vista dinámico. Manera que, fíjense que a partir del estudio de la sismogeotecnia, a partir de la combinación de la estructura con la geología, con la geotecnia, con la ingeniería sísmica, es que hemos podido avanzar fuertemente en entender estos mecanismos de respuesta. De manera entonces que, bueno, vamos a definir primeramente qué es la licuación o licuefacción de suelo. Y es el primer punto interesante a aclarar. ¿Por qué? Bueno, porque yo a veces hago el ejercicio con mis estudiantes, no solo de pregrado, sino incluso del área de posgrado. Y es interesante porque en la mayoría de los casos oigo respuestas como que la licuación del suelo es aquel fenómeno en el que el suelo se vuelve como una arena movediza. Y esto es consecuencia de lo que ha hecho Hollywood con nosotros. ¿Okay? Nosotros pensamos en la arena movediza y nos imaginamos un suelo en el que nos hundimos y nos imaginamos como una serie de, como una película y algo de esto. Y bueno, en realidad todo esto suena muy bonito, muy hollywoodense, pero desde el punto de vista de análisis geotécnico, desde el punto de vista de respuesta, hay que entender muy bien qué es lo que está pasando acá, porque Hollywood nos ha engañado con algunas cosas y al analizar el fenómeno de la ecuación vamos a entender perfectamente qué es lo que está ocurriendo. Lo primero que vamos a recordar es que un suelo típicamente de tipo arenoso, ya vamos a hablar un poco de eso porque hay algunas diferencias, pero si nos concentramos en los suelos eminentemente friccionantes, como las arenas, por ejemplo, vamos a ver que la resistencia al corte efectiva de este suelo será el múltiplo del esfuerzo efectivo que se produce por contacto entre partículas, como se observa en este diagrama, por la tangente del ángulo de fricción interna que típicamente obtenemos en cualquier ensayo de laboratorio. ¿Qué ocurre? El esfuerzo total lo vamos a obtener como sumatoria de los esfuerzos verticales que se producen en una determinada masa de suelo. Si nosotros fijamos, por ejemplo, un plano hipotético, el plano A, que está acá en línea punteada, a través de esa línea yo voy a tener un contacto de partículas y eso me genera una tensión efectiva que está entre partículas. Esa tensión efectiva se produce como sumatoria del esfuerzo total que existe por encima de esta línea imaginaria. El esfuerzo efectivo será igual al esfuerzo total menos la presión de poros. ¿Por qué? Porque al existir agua yo tendré una columna de agua que está aplicada sobre dicho plano hipotético. Quiere decir entonces que si al esfuerzo total resto la presión de poros tendré el esfuerzo efectivo. Y este esfuerzo efectivo es el que aparece acá. Quiere decir entonces que en un suelo eminentemente friccionante, es decir, que no tiene cohesión, fíjense que no aparece la cohesión acá como aparecería en el modelo clásico de Moore-Coulomb, un suelo mixto, sino que en este caso al ser eminentemente friccionante, lo que está ocurriendo es que la resistencia al cortante depende o de la magnitud de las tensiones efectivas o del ángulo de fricción interna. Entonces vamos a ver qué ocurre con un terreno al cual vamos a someter a sismo y que va a tener ciertas características geotécnicas y características geológicas particulares. Antes del sismo,
podemos tener una estratigrafía como esta que se observa acá. Fíjense que es bastante compleja, tiene una mezcla de arenas arcillosas, limos, presencia a nivel freático muy cercano a la superficie, lo cual quiere decir que ya vamos viendo, estas son una de las cosas que típicamente conseguimos en la práctica para suelos potencialmente licuables. Quiero calcular los esfuerzos totales. Bueno, aplico la expresión que tengo acá. Este es el peso unitario del suelo, este es el espesor del suelo y este es el espesor de cada estrato. De manera que con esto yo tengo acá mi línea de esfuerzos totales. ¿Qué es lo que se está generando acá? Una línea de presión de poro. Es esa columna de agua que inicia desde lo que es la línea del nivel freático. Y si yo resto al esfuerzo total la presión de poros que obtengo, el esfuerzo efectivo. No ha ocurrido el sismo todavía. Comienza el sismo. La línea de esfuerzos totales que vemos acá sigue las componentes que veíamos antes, pero resulta que ahora la presión de poros va a comenzar a aumentar cuando se inicia el sismo. ¿Qué ocurre? Que el agua dentro del estrato, por ser una aplicación de carga rápida, no le da tiempo de producirse una condición de drenaje completo. Por lo tanto, se comienza a incrementar unas presiones hidrostáticas que van a ir aumentando este diagrama, haciendo que comience a variar la línea de tensiones efectivas. ¿Qué pasa si la intensidad del terremoto, la duración del mismo y las características de drenaje del terreno no permitan entonces que se disipe dicha presión de poro? Que este valor de presión de poros va a aumentar fuertemente y al aumentar lo que va a ocurrir es que estaríamos absorbiendo totalmente el esfuerzo total, como veíamos acá en la ecuación de tensión efectiva clásica, nos las vamos a comer todas, una forma fácil de verla, y lo que vamos a obtener entonces es una tensión efectiva muy baja, incluso que tiende a cero. ¿Okay? Cuando yo me traigo estos valores reducidos o esta tensión efectiva cercana a cero, me la traigo para acá, a esta ecuación me voy a dar cuenta que la tensión efectiva cortante puede hacerse muy pequeña o incluso anularse. ¿Ok? Eso hace que cuando yo diga, bueno, ¿cuánto es la resistencia al cortante en ese punto, que es el que además me determinaría la capacidad portante de cualquier sistema, suelo, cimentación? Me doy cuenta que el fenómeno de licuación se tradujo en un incremento de la presión de poros por aplicación rápida de carga en un evento sísmico en un material que tenía una cierta estratigrafía con ciertas características complejas que no permitían el drenaje y que al ser un suelo eminentemente friccionante, no tengo cohesión para poder absorber resistencia al cortante. Por lo tanto, todo depende de la tensión efectiva, que es fuertemente reducida por el fenómeno, y automáticamente ya al reducirse fuertemente esta resistencia al cortante o incluso anularse en los casos más severos, llegamos a tener entonces un mecanismo de falla sobre la cimentación y por ende sobre el edificio. Esto considero yo que es una de las cosas más importantes para visualizar el fenómeno de licuación.